Ok, ingeniero, gracias. Ya, entonces verán, esta partecita del horario, ¿no? Ya les puse en la plataforma, también les puse. Revisarán en los avisos, también está puesto. Entonces ustedes vamos a tener estos 3 días, miércoles, jueves y viernes, vamos a tener hasta de 5:30 a 7:30. Las otras 3 semanas, porque son 4 semanas, vamos a tener de lunes a jueves. Sí, está puesto ahí de lunes a jueves. La próxima semana tenemos el mismo horario de lunes a jueves y el mismo, ahorita el mismo link y el mismo ID. Entonces, para que ustedes se conecten a las 5:30 hasta terminar el módulo que tiene 4 semanas. Ok, ingeniero, gracias. Ya, entonces, por favor, para que estén ya ustedes ya previstos de cualquier cosa, ¿no? Ya. Bueno, primero, a todos muy buenas tardes. Yo soy el ingeniero Iván Miranda y van a recibir la materia de presupuestos. ¿Sí? La materia de presupuestos prácticamente es el 95% es práctico. Nosotros veremos unos pequeños conceptos hoy día que tienen ustedes los documentos en la plataforma, veremos pequeños conceptos que son aclaratorios en cuanto tiene que ver con el manejo presupuestario. Lo demás es práctica, lo demás nosotros vamos a establecer cómo se elaboran los presupuestos y sobre todo encaminado a este presupuesto que se llama el presupuesto empresarial. Sí, ojalá podamos nosotros acá hasta ver, ojalá logremos ver todos los presupuestos, porque son algunos, este presupuesto empresarial, que en definitiva está formado por dos partes. Lo que comprende la parte de los presupuestos de operación y la parte de los presupuestos financieros. ¿Sí? Entonces, cada uno vamos a ver, porque lo más importante saber cómo se realiza, cómo se elabora el presupuesto. ¿Sí? Y que va a ser en base a la parte de los ejercicios, a la parte práctica de ellos. Ya. Eso como primer punto. La segunda solo es de unas recomendaciones a través nosotros de este sistema igual, ¿no? En lo que tiene relación de las clases virtuales. Así que siempre se conecten, porque es bueno de que ustedes vayan viendo, vayan revisando y se vayan poniendo en contacto para poder que conozcan bien y el momento en que estamos elaborando los presupuestos. ¿Sí? Otra cuestión también, los deberes, los trabajos, ¿qué tienen ustedes? Las consultas tienen que subir por la plataforma y todo a tiempo. Tienen una fecha para subir, ¿sí? No se olviden que es por la plataforma, porque es la única manera de corroborar que ustedes enviaron y que tienen una calificación. Entonces, como les digo, si ustedes envían a otro correo, por ejemplo, correo mío, institucional o el personal, no puedo yo generar ninguna calificación. Entonces, como parte de las evidencias es la calificación en la plataforma. Todos los trabajos, deberes, consultas, igual en lo que el examen, igual el auto instruccional, todo eso. Entonces, para que ustedes tomen en consideración el tiempo, para que lo hagan con anticipación y no tengan ningún inconveniente, porque a veces se puede presentar alguna cosa. Si es algún asunto de fuerza mayor que les ha impedido, entonces ustedes pueden comunicarse conmigo a través del compañero que es presidente, salvo el caso de que sea algo, como les digo, alguna cuestión que ya está fuera de nuestro alcance, ¿sí? Entonces, por lo demás, la parte que les recomiendo es que suban esto, porque esta cuestión de las tareas, deberes, trabajos, y a veces pruebas, pero es muy, por el tiempo creo que no podemos hacer eso. Entonces, para que envíen por eso, envíen, y eso representa, no se olviden que eso representa, si es que hablamos de las calificaciones, eso representa el 75% de la nota. Sí, porque eso se califica sobre 5. Y eso es lo que ustedes tienen que esmerarse en hacer, pero lo mejor que puedan
esos trabajos, esos deberes, esas consultas. Entonces, para que todo mundo, todas las personas, todos los estudiantes tengan las mejores calificaciones. La otra corresponde al auto instruccional y la otra corresponde, la otra nota al examen, que es 2.5, 2.5. ¿Sí? Entonces, esa es la única recomendación. Ustedes ya conocen, ya están ya algunos semestres en el instituto, entonces ya saben cómo es eso. ¿Sí? Entonces, cualquier cosa que por algún motivo, como les decía, alguna cosa que les dificulte, pero que sea algo que ya esté fuera del alcance de ustedes, entonces para ver cómo se les puede ayudar. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna Eh, pregunta ing- tienen sobre esto? ingeniero, en cuanto a la asistencia, ¿usted tomará asistencia? Verá, eso le digo, la asistencia, eso ya viene a ser responsabilidad de cada uno. Yo no sé cómo a este rato ponerme está conectado tal persona, está conectada tal persona. Ya eso ya nosotros ya, en lo personal le digo, no, hablando ya en lo personal, a nivel ya superior ya es responsabilidad de cada persona. O sea, por lo menos conmigo no van a tener inconveniente en cuanto a la asistencia, de que digan si no asistió, todo eso. Sí, entonces, Listo, ingeniero. lo que se les recomienda es que se conecten, se les recomienda para conectar, para que vean cómo se hace el presupuesto. ¿Sí? Porque incluso es todavía mucho mejor si estuviéramos presencialmente, porque ahí hay la participación de cada estudiante que pasa a la pizarra. ¿Sí? Entonces ahí ve cómo se hace, ahí también hace. Aquí nosotros tratamos en lo posible de que me entiendan cada paso. No es nada complicado, ¿no? No es nada complicado. Lo que uno es un poquito extenso son los presupuestos. ¿Sí? No es nada complicado, nada de lo que, en lo referente a cómo se elabora. Entonces tenemos información, vamos a elaborar el presupuesto. Elaboramos un presupuesto de los presupuestos empresariales. ¿Sí? El principal, el base de los presupuestos empresariales es el presupuesto de ventas. Entonces hay métodos para elaborar el presupuesto de ventas. En definitiva, hay fórmulas presupuestarias que se aplican para elaborar dichos presupuestos. Lo que sucede es que los presupuestos de las empresas, como estamos hablando, empresariales, son secuenciales, son en cadena. Cuando elaboramos el primer presupuesto de ventas, si ahí se equivoca, si ahí nos equivocamos, se dañaron los demás presupuestos, se acabaron. ¿Sí? Es una cadena, así son las empresas. Las empresas en base a que hace su planificación presupuestaria es en base a las ventas. Si no hacen bien las ventas, los demás presupuestos de producción, de mano de obra, de costo de ventas, de materia prima, etcétera, va a salir mal porque erraron en el primero. No es no es que existe separación, va todo secuencial en cadena, va los presupuestos. Hasta terminar presupuestos financieros y se terminan los mismos en la elaboración de los estados financieros proyectados. Los dos, ¿no? El balance general, el estado de pérdidas y ganancias. Se proyecta esos presupuestos en base a toda la información que se va realizando y se va recopilando. Entonces eso, por ejemplo, eso para que ustedes, ya como les digo, se conecten todos, ¿sí? En la mayor parte lo hagan. Igual las clases van a estar grabadas las clases. Yo termino y máximo hasta el otro día ya está grabada la clase. Para que ustedes igual le vayan revisando y no tengamos ningún inconveniente. Y pregunten cualquier cosa, pregunten cualquier cosa. Pregunten ya en la parte ya de aplicación, en la parte práctica que vamos nosotros, máximo y mañana, porque ahora, esta semana, como no hemos tenido lunes ni martes, entonces vamos a hacer una breve reseña, una breve visión de concepto de los presupuestos, nada más. Para mañana ya entrar en lo que nos interesa a nosotros ya en la parte práctica. ¿De acuerdo? Es lo que vamos a hacer.
Listo, ingeniero, gracias. Ya, si tienen alguna otra pregunta, por favor, si tienen alguna otra pregunta. Entonces vamos a ver nosotros, igual los documentos, ¿no? Están subidos documentos ya en la plataforma en los primeros capítulos. Ya. Entonces aquí tenemos una pequeña presentación de la parte teórica del presupuesto, ¿sí? De los presupuestos. Igualmente, este documento también hay muchas definiciones sobre los presupuestos. El presupuesto es una estimación, una proyección de lo que ha planificado la empresa para sus actividades. Entonces aquí dice, es un plan de dirección a cumplir con una meta específica. El presupuesto se elabora en términos monetarios, ¿sí? Y es una proyección, es una estimación de lo que se espera obtener de cada una de las actividades que realiza la empresa, partiendo del principal, que es el presupuesto de ventas. Entonces tenemos algunas funciones del presupuesto, ¿sí? El presupuesto, ¿para qué se elabora? El presupuesto se elabora para tener un control financiero de la empresa. Entonces, ¿dónde se comparan? Donde se comparan cuántas actividades tiene una empresa. Sí, a ver, la compañera Anita, ¿cuántas actividades tiene una empresa que usted conozca? En base a qué se hacen los presupuestos, puede ser el área de ventas. A ver, no, ¿cuántas actividades tiene una empresa? ¿Qué Tiene la parte actividades de, nomás realiza la empresa? tiene la parte de ventas, la Ya, parte de crédito y presupuesto de, cartera, ya, actividad de ventas, ¿qué más? de crédito y cobranzas, Ya, una actividad de crédito y cobranzas. ¿Qué más? Siga nomás. um, el tema de marketing. Eso está pegado a las ventas. El tema de marketing está pegado a las ventas también, porque el marketing en definitiva lo que es la técnica que ayuda, en definitiva ayuda a las ventas. Nosotros hablamos ya de los resultados. ¿Qué se obtiene dentro de la empresa? ¿Cierto? Los productos que la empresa, los artículos que la empresa vende, tienen que promocionarse, tienen que hacerse conocer, tienen que difundirse. Entonces, a través de lo que establece las técnicas de marketing. Igual se hacen los presupuestos para, para promoción, para publicidad, para propaganda, que comprende el marketing. Ya, es otra actividad. Okay. Otra podría ser también el tema de logística. La logística, ¿qué más? Ya está, ahí me quedé. Logística, producción. La producción Sí. es otra de las actividades importantes de la empresa. Pero siempre y cuando esté dentro de esa actividad, ¿no? Claro, eso le digo, son algunas actividades, depende de la empresa, ¿no? Depende del tipo de empresa que sea. Entonces tenemos si es una empresa, la actividad comercial, la distribución, la comercialización. Las empresas, a lo que usted dice, las actividades de logística. Dos, logística interna y la logística externa. Entonces, la logística interna, que es el abastecimiento. Si es una empresa comercial, se va a abastecer de mercaderías. Si es una empresa industrial, se va a abastecer de materias primas, de insumos. Y la otra, la logística externa, que es la distribución, comercialización y venta de los productos, de los artículos de la empresa, ¿sí? Hacia los distintos clientes, hacia los distintos mercados que tenga la empresa. Entonces, esto a través del presupuesto se controla y se hace la relación comparando los resultados con los respectivos datos. Okay. Y para corregir el presupuesto en definitiva le permite una disciplina financiera a la empresa. Como en el presupuesto está determinado lo que se va a destinar para cada uno de los departamentos, para cada una de las actividades de la empresa, entonces
Estas unidades que se llaman unidades estratégicas de negocios tienen que ajustarse a lo que está, a los recursos que está destinado para cada uno dentro de sus actividades. Entonces se va separando en la elaboración del presupuesto. Un presupuesto tiene el departamento para que funcione el departamento de contabilidad. Un presupuesto tiene para que funcione el departamento de adquisiciones o el departamento de logística. Y cada uno tiene su respectiva importancia dentro de eso. Entonces aquí la importancia de los presupuestos en la mayoría de las organizaciones. Se utilizan en la mayoría de las entidades públicas, entidades privadas. Entonces todos, nosotros tenemos en el Estado, ¿qué tenemos? El presupuesto general del Estado. Y ustedes siempre han de haber oído a través de las noticias, a través de las... Perdón. Entonces se oye y se establece incluso de los periódicos, todo eso. Cada año tienen que elaborarse el presupuesto general del Estado con anticipación. Eso lo hacen en los meses de máximo hasta el mes de octubre, que tienen que entregar la proforma presupuestaria del próximo año. Entonces estiman cuánto va a ser ese presupuesto para el Estado el próximo año. Igual las empresas, el presupuesto general dentro de las empresas se lo hace cada año. Eso es para regirse a lo que está planificado en cuanto tiene que ver con los ingresos que obtiene la empresa y con los gastos que va a tener la empresa. Porque si se tiene un desorden en cuanto a la asignación de recursos para cada una de las actividades, entonces hablamos nosotros asignación de recursos para comprar materia prima, para comprar mercadería, para comprar insumos, para comprar suministros. Si no se tiene eso planificado a través de un presupuesto, entonces se ve desordenado y no funciona bien la empresa. Porque tiene que optimizarse estos recursos. Y a la empresa le va a determinar un mejor resultado. Entonces son algunos, ¿no? Son algunas importancias. Entonces ayuda a minimizar el riesgo en las operaciones de la organización. Ustedes también saben que se puede presentar cualquier inconveniente. Entonces hay que reajustar, hay que ajustar los presupuestos. Hay que ajustar los mismos. Igualmente, aquí se ve dentro de los presupuestos que se va elaborando, entonces se va determinando las estrategias que tiene que aplicar la empresa y también la obtención de los diferentes resultados. ¿Sí? Porque hay dos partes dentro de la empresa. ¿Sí? Ahora las empresas, nosotros estamos ya hablando de la gestión empresarial, todo se mide a través de resultados. ¿Sí? Es decir, el cumplimiento de los objetivos. Entonces, es simple. Existen indicadores existen indicadores de gestión que miden el resultado. Si se ha logrado el resultado que se ha planificado y se ha establecido a través de un objetivo, entonces se está cumpliendo con lo que la empresa ha requerido. Si no se cumple eso, entonces está mal la empresa o tiene problemas o dificultades. Profe, tengo una pregunta. Dígame nomás. Cuando hablamos de un cumplimiento de objetivo, por lo regular en la parte de ventas siempre les colocan un presupuesto. Este presupuesto es medible en base a que a las ventas que se han hecho de manera anual, porque le digo, a manera de la compañía muchas veces les ponen presupuestos muy altos, que no tienen un histórico al cual puedan basarse. Entonces ahí me queda como que un poco la duda en base a qué lo manejan.
Eso, a ver, esa es la parte que nosotros vamos a ver la elaboración de los presupuestos, porque nosotros no podemos muchas veces idearnos, ¿sí? Es esta parte que saben decir, no hay que ser, si somos optimistas, ¿sí? Son palabras que no, son palabras relativas que no tienen ningún peso. Entonces, hay unos análisis que dicen optimista, pesimista, de acuerdo a las circunstancias en que se encuentra la situación económica de un país. ¿Sí? Pero esos son simplemente relativos, porque no nos dan ningún resultado. No nos dan ningún resultado. Eso, si se estima presupuestos altos, sí, es solo una parte que simplemente se espera, pero no se aplica una técnica definida. ¿Sí? Eso se tiene que establecer en relación a qué, como es presupuestos empresariales, esto tiene que ver en relación al mercado. Al mercado. Entonces, si nosotros en este instante elaboramos un presupuesto de la empresa, sí, tenemos un problema de externo, que es este problema de salud. ¿Sí? Entonces, la mayor parte de empresas, ¿qué está esperando? Está esperando a que esto comience a pasar, este factor comience a pasar, comience a solucionarse. ¿Sí? Para realmente, para realmente volver a rehacer los presupuestos y ajustar los presupuestos de acuerdo a nuevas tendencias, pero le digo, hay fórmulas para establecer. ¿Sí? Porque nosotros aquí, ¿cuál es la solución en este instante? Que tenemos este problema de salud. ¿Cuál es la solución? La vacuna. La vacuna, así de simple. Entonces, ahí viene, pero ya es otra parte del organismo, ¿no? Otra parte de los organismos. Ya esto tiene que ver con los organismos gubernamentales, ¿sí? De que tomen ya un asunto que es muy delicado, ya tomen en serio. Simple, simple como es que traigan la vacuna, así de simple. Entonces usted ve países, por ejemplo, estamos con Chile. Entonces Chile ya tiene esta parte de lo que es ya comienza a la rehabilitación, ¿no? De muchos y en muchos países, a la rehabilitación económica es decir, a que las empresas ya vayan normalizando sus distintas actividades y vayan generando los diferentes resultados que les favorecen a las empresas. Una de ellas es la parte de la comercialización de las ventas. Entonces la vacuna, entonces ellos ya están, creo que están como cerca de 3 millones, creo que están ya con las vacunas. Entonces aquí la solución es esa. Pero nosotros no podemos poner un presupuesto optimista, un presupuesto pesimista, sino que para eso tenemos nosotros la técnica que aplicamos. Entonces existe un presupuesto que se lo elabora también con datos históricos, ¿sí? Y también en lo que tiene relación con el mercado. Sobre todo las ventas siempre tienen relación con el mercado. ¿Sí? Entonces nosotros veremos todos estos presupuestos referentes a ello. Entonces, como usted dice, no se puede poner presupuestos altos sin basarse en algo. ¿Sí? Es que muchas empresas dentro de sus políticas establecen, le ponen como una camisa de fuerza al vendedor. Entonces le ponen lo que ellos llaman una meta, que tiene que cumplir esa meta, pero que tiene que vender una cierta cantidad en términos ya monetarios, una cierta cantidad de ventas para justificar, ¿sí? Que su trabajo, pero no es que hay muchos factores que afectan a las empresas, afectan a las empresas y por ende afectan a los presupuestos.
¿sí? Todo está en función, porque nosotros, a ver, nosotros somos parte de los entes, de los entes o agentes económicos del país, ¿no es cierto? Ya. ¿Cuáles son esos entes, entes o agentes económicos? ¿Cuáles son? Eso ustedes han de haber visto algo en economía. ¿Cuáles son? A ver, a cualquier compañero. Los entes económicos, ¿cuáles son? Ingeniero, tal vez podría ser la super de bancos. No, no, no. A ver, Sería como ente no de control, más bien económico. no, no, entes económicos. Entes económicos. Esa es una entidad de control, no estamos hablando nosotros de entidades. Entonces, cuando se estudia en economía, hay los entes o agentes económicos que se llama de un estado, de un gobierno. ¿Cuáles son? Una pista para podernos dar A ver, cuenta. entonces tenemos, ¿no es cierto? Las familias. La Tenemos, sociedad. La sociedad. por eso esas las familias. ¿Sí? Las empresas. Y por ende, quien El maneja Estado. Es los el entes Estado. El Estado. el gobierno y el resto del mundo. Estos son los 4 entes o agentes económicos de un país. Entonces nosotros como familias estamos involucrados dentro de ellos. ¿Sí? Estamos nosotros como familias. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que consumimos. Las empresas son las que producen bienes y servicios. ¿Sí? El gobierno es el que regula, el que maneja la política, las diferentes políticas económicas, tributarias, laborales, etc. Y el otro es el complemento de lo que es el comercio exterior. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Las empresas demandan ¿qué? ¿Sí? Las empresas demandan mano de obra. ¿De quiénes? De las familias. Entonces, las familias son parte de las empresas porque van a elaborar los productos y los bienes y servicios. ¿Qué hacen las empresas? A cambio dan una remuneración a esas familias. Lo que nosotros en el sueldo, ¿no? Decimos el sueldo. ¿Qué hacen las familias con ese sueldo? Demandan esos bienes y servicios que producen las empresas. El gobierno también, en base a su presupuesto, tiene que manejan dos tipos de inversiones que hace el gobierno a través de sus presupuestos. El uno es el gasto corriente y el otro es el gasto de inversión. Entonces los gobiernos también en el gasto de inversión generan también, requieren de mano de obra, ¿sí? Requieren de funcionarios, igual para sus distintas dependencias requieren de empleados a los cuales les pagan una remuneración. Igualmente, estas personas, como son de las familias, también demandan estos bienes y servicios. Nosotros igualmente demandamos ciertos bienes y servicios que ofrece también el Estado. ¿Sí? Entonces el Estado también se alimenta ¿a qué? De los ingresos que proceden ¿de dónde? De los impuestos que pagan las familias, que pagan las empresas. Y así va girando. Los excedentes, sobre todo de los bienes, se exportan. Y a cambio se reciben esos recursos de las exportaciones. Igualmente, cuando se requiere importar también bienes y servicios, entonces viene el círculo del giro de los entes económicos. Entonces se necesita tanto del un organismo como del otro. ¿Sí? Entonces, cuando se ve afectado, por ejemplo, las empresas, eso es lo que le digo, ¿no? También es en función de qué, en función de cómo se encuentre un país. Aquí nosotros ya no hablamos de
de ninguna otra cosa que no sea el aspecto económico-financiero. ¿Sí? Entonces hablamos nosotros, un factor externo. Un factor externo que afecta, por ejemplo, el desempleo. ¿Sí? ¿Cómo afecta el desempleo a las empresas? Cuando hay desempleo, ¿sí?, se demanda menos bienes y servicios que producen las empresas. Entonces, ahí ya tienen un problema las empresas, porque no pueden vender exactamente lo que ellos presupuestaron. Cuando estos factores, como le digo, el desempleo afecta. En cambio, si hay más empleo, hay más inversión, hay mucho más empleo en nuestro medio, habrá más demanda de bienes y servicios y las empresas producirán más y venderán más. El Estado tendrá más ingresos por impuestos. Entonces son factores que inciden y van a incidir dentro de la empresa y van a incidir en los presupuestos. ¿Cierto? En este caso, este problema de salud no ha permitido las actividades normales de la empresa. Si muchas empresas, como ustedes ya conocen, han tenido incluso que cerrar, porque si no venden, se complicó. Si no venden, se complicó. Han tenido que cerrar ya sus empresas, muchas empresas, muchos comercios, muchos locales han tenido que cerrar, porque no se venden. Es un problema que bueno, es un problema a nivel mundial, sí, pero que debe darse una solución. Entonces nosotros ya, en la parte de los científicos ya tenemos la solución, ¿no? En definitiva, la solución es la vacuna, no hay más que hacer. Ahora, en este instante de que hablemos nosotros de algún otro tipo de medida para esto poder solucionar, no. Aquí es la vacuna. Y en todas partes del mundo usted está viendo de que ya muchos países ya están en niveles ya un poco altos en cuanto a la vacuna. Entonces, una vez solucionado eso, se supone que es un factor que afectó mucho, afectó muchísimo. Igual lo que es los puestos de trabajo, las empresas se vieron agobiadas a deslindarse de sus trabajadores porque no tenían con qué pagar, tampoco pueden vender, tampoco pueden producir normalmente. Entonces se afecta, todos los presupuestos se ven afectados dentro de la empresa. ¿Sí? Y así un sinnúmero de factores, ¿no? Un sinnúmero de factores que afectan. Los impuestos afectan. ¿Sí? Las tasas de interés, ¿no es cierto? Es también otro de estos factores externos que afectan las tasas de interés, cuando suben las tasas de interés. Entonces eso se ve afectado por las empresas. Las empresas se ven afectadas en sus diferentes actividades porque ha subido las tasas de interés. Necesitan pagar mucho más por un crédito, por un préstamo que realizan. Y así se va presentando esto. Pero todo hay que cuantificar, todo se mide. Por eso dice, cuantificar en términos financieros los diversos componentes de su plan total de acción. Entonces siempre se parte, por eso es administración de presupuestos. Siempre se va a partir de la administración. Y ustedes ya conocen cuál es el proceso administrativo. Entonces el proceso administrativo no solo es una teoría, sino que es una parte que se pone en ejecución. Y mucho tiene que ver con las ideas, con la creatividad. Entonces, ¿cómo se planifica? El presupuesto tiene que planificarse, ¿sí? De acuerdo a la estructura que tenga la empresa, a las diferentes áreas que tenga la empresa, a las diferentes actividades que tenga la empresa, al tipo de empresa, a los productos que tenga la empresa. Se va a planificar. Por eso es la administración. Ahora, se va a organizar.
que es el otro proceso administrativo. Y parte de lo que es el presupuesto, entonces existe ya la dirección, la dirección, quién va a dirigir, quién va a determinar que el presupuesto esté estrictamente bien asignado a cada una de las unidades de la empresa. Y finalmente el control, y el control se establece con el resultado respectivo. Con los resultados, se mide por resultados. Entonces es un proceso administrativo que nosotros conocemos desde hace mucho tiempo, pero que se aplican. Se aplican. Si tenemos nosotros, se deriva, ¿no es cierto?, de la administración. Tenemos administración de ventas. Tenemos administración presupuestaria. Tenemos administración financiera. Tenemos administración de la producción. ¿Sí? Tenemos administración del recurso humano o del talento humano. Entonces, todo... Ingeniero, Sí, dígame. una pregunta, digamos, con lo que pasó con la pandemia y el presupuesto es algo que se lo elabora con anticipación, ¿existe algún ajuste al presupuesto cuando tenemos estos casos muy extremos en los cuales nos toque cambiar o direccionar, capaz que el presupuesto del departamento de ventas tenemos que darle al departamento de contabilidad, no sé, es algo loco, ¿no? Pero ¿tenemos algún ajuste en el cual podamos justificar como un alcance o algo? Tiene que hacerse los ajustes. Tiene que hacerse los ajustes. O sea, aquí, esto le digo, estos factores que afectan al normal desarrollo de la empresa, tienen que hacerse los ajustes. ¿Sí? Ahora, verá, en la parte de la elaboración ya del presupuesto interno, ¿sí? Una de las cosas que ocurrían anteriormente, no sé si hasta ahora, pero yo ya no he visto mucho en lo que tiene relación a esto, ¿sí? No toman en consideración una parte de lo que es la administración, de lo que dice los procesos administrativos, que se llama la integración. La empresa tiene que estar integrada, todas sus unidades, todos sus departamentos, todas sus actividades, completamente integradas. Eso se llama la integración de la empresa. No puede haber separación de departamentos. No puede decirse en empresa, este departamento es el mejor que este otro. No puede hacer esas comparaciones. Ese es un error administrativo y se está haciendo una mala gestión administrativa dentro de la empresa. Usted no puede decir nunca, no puede decirse eso. Porque la persona, sobre todo el gerente o el propietario de la empresa, diga que el departamento de ventas, supongamos, es el mejor de la empresa. Es mejor que el departamento de producción. Es mejor que el departamento de adquisiciones. ¿Sí? Está completamente errado. Y está él contradiciéndole, y está él haciendo un mal manejo de la empresa. Porque cada uno está integrado. ¿Cierto? Adquisiciones tiene que manejarse eficientemente para que pueda, como dice la palabra, adquirir lo que necesita la empresa, ya sea para producir o para comercializar, y para las otras actividades. Necesita manejar, tiene que manejarse con eficiencia. ¿Sí? Producción tiene que basarse, para producir tiene que basarse en la demanda del mercado de los productos de la empresa, es decir, en las ventas. Entonces no se puede decir que el de ventas es mejor que el de producción, porque la producción tiene que salir primero, ¿sí? Para que se venda. Entonces no puede ser ineficiente la producción y eficiente la venta. No existe eso. Si se maneja de esa manera, los que están dirigiendo, los ejecutivos, no los ejecutivos, sino los directivos de la empresa, están manejando mal la entidad. Entonces tenían ese error, hace algunos años atrás tenían ese error de decir, este es el mejor departamento de la empresa, porque separaban. Entonces separaban en un departamento del otro, incluso las personas, había dentro de la empresa que las personas de un departamento no se llevaban con las personas del otro departamento, error gravísimo dentro de la administración.
Entonces, ahora ya se estableció, tiene que estar totalmente integrado. Porque toda actividad de la empresa, toda actividad que realiza la empresa tiene una incidencia en la parte financiera. Todo tiene incidencia en la parte financiera. No hay otra cosa, no hay dentro de una empresa. Si ustedes se ponen a analizar, ¿sí? Todo lo que se realiza, por más pequeña que sea la actividad de la empresa, ¿sí? Que no tenga incidencia en la parte financiera. No existe eso, todo tiene. Entonces hablamos nosotros, una persona que atiende mal al cliente, que no le atiende bien al cliente, ¿sí? Al final el cliente se va. ¿Y qué pasa? La empresa está perdiendo. Está perdiendo no el cliente como persona, sino está perdiendo lo que el cliente pudo haber comprado, pudo haber adquirido. Entonces estamos hablando nosotros de la parte ya económica financiera. ¿Sí? Entonces, si en la producción no se aplicó bien los procesos de calidad y salió un producto malo, y ese producto malo no va a tener acogida en el mercado, así sean los mejores vendedores. Entonces ya tiene ahí una incidencia en la parte financiera. Pero en cambio, si es lo contrario, si es que de producción se hace productos de calidad, estos se van a vender y la empresa va a aumentar sus ingresos. Entonces todo tiene incidencia. Claro, Entonces, es que todo va de la mano. todo va de la mano, entonces no puede. Claro que Claro. unas áreas se destina más dinero a través del presupuesto, más recursos. En otras áreas se destina menos dinero. Claro, y al final el beneficio es para todos. Beneficios para todo eso, le digo, si es que siguen, Ujú. no sé si es que yo le entendí algo de eso a la compañera que me decía, no puede hacerse eso. No se puede desquebrajar la estructura de la empresa. ¿Sí? No se puede establecer porque todo está integrado, todo. Ahora, lo que le digo, la asignación de recursos como en cualquier organismo, como en cualquier institución, o como cualquier entidad. Sí, va a depender también de cada departamento, porque no, desde luego que no puede asignarse los mismos recursos, ¿no? Por ejemplo, si es a la parte de lo que es de una empresa comercial. Entonces, una de las fuertes asignaciones son para la compra de mercaderías, de las distintas mercaderías, a través del presupuesto. Entonces, no va a ser el mismo valor que hablamos nosotros del departamento de bodega. Del departamento de bodega donde se almacenan las mercaderías o el departamento de despachos. Entonces no va a tener la misma asignación de recursos, ¿no? Pero están unidos, todos están integrados. Si se hace un mal despacho, se pierde el dinero. Si no se almacena bien, las mercaderías pueden estas o las materias primas, estas pueden dañarse, sufrir algún percance. Entonces es así como se maneja esta parte, que tiene que estar totalmente integrado, totalmente definido. Por eso, y como le dije al comienzo, en la elaboración de los presupuestos son secuenciales, no hay separación de los mismos. No es que yo elabore un presupuesto aparte ya, lindo, no, tiene secuencia. Nosotros debemos de ver nosotros más adelante cada uno de ellos y la secuencia que tiene. Sí, entonces aquí, como les digo, ustedes pueden tranquilamente revisar, estamos nosotros en forma general. Esta importancia de los presupuestos. Ya, las partidas de presupuesto sirven como guía durante la ejecución del programa del personal. Una empresa para contratar más personal tiene que ver si esa empresa ha crecido, si esa empresa tiene mayores ingresos. Entonces, ¿para qué? Por ende, vaya determinando que requiere de mucho más personal. Entonces, si hablamos nosotros, la empresa tiene nuevos mercados. Nosotros tenemos que hablar como la parte empresarial. La empresa
ha logrado muchos mercados, captar más mercados. Entonces, para posesionarse de esos nichos de mercado necesita de más personal. Entonces, tiene que estar en función de esos presupuestos, tienen que estar en secuencia esos presupuestos. Aquí, por esto le decía, vea, los presupuestos sirven como medios de comunicación entre unidades a determinado nivel y verticalmente entre ejecutivos de un nivel a otro. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ahí se reúnen, en las empresas se reúnen el gerente de ventas, el gerente de producción, el gerente de financiero, se reúne. Aquí, en las diferentes unidades. Porque no puede ir por separado. Yo en mi empresa no puedo producir lo que yo quiero. Porque no es así. Ingeniero, consulta, y si en la trayectoria AB cambia el presupuesto de una materia prima, ¿otra vez se tiene que reunir entre todos o solo se destina la gerencia comercial con el departamento de producción para destinar otro poco de dinero para compra de Pero materias el que le destina es los recursos financiero? es el departamento financiero. Entonces, obviamente, de ley tienen Claro, es que obviamente, así nuevamente... es. Ah, ya, gracias, Inger. Integrado, eso le digo integrado. Está integrado eso. Está totalmente, las unidades van integradas. Porque Ingeniero, del departamento financiero, ¿no es cierto?, pagaduría. sí. Del departamento financiero, como es el que se va a encargar de elaborar el presupuesto. Entonces, de ahí vienen las distintas asignaciones. Y si hay alguna modificación, hay algún ajuste en el presupuesto, entonces esos recursos van a salir del departamento financiero. ¿Sí? Para ajustar el presupuesto, sea el presupuesto de ventas, sea el presupuesto de producción o algún otro presupuesto que requiera la empresa. Ajustar. Y así tenemos nosotros, es la importancia es que esto les sirve para poder planificar todas las actividades de la empresa, controlar económica y financieramente la empresa. Lo que sucede es que esta parte que nosotros tenemos, ¿sí?, la dirección y el control, hay muchas veces que no está contemplado. Y sobre todo usted se fija en los presupuestos del Estado. ¿Dónde está el control? Verá que existe la técnica, existen las técnicas de control. ¿Sí? Pero ahí sucede que falla, ¿no? Ya. Si nosotros tenemos presupuesto empresarial, los presupuestos empresariales, el base del presupuesto empresarial es el presupuesto de ventas. Entonces, primero hay que elaborar el presupuesto de ventas. Se tiene que elaborar, toda empresa que usted converse, una empresa privada, fines de lucro, el primer presupuesto que elabora es el de ventas. Y en base a la estimación de ventas, como le digo, se distribuye para elaborar los demás presupuestos. ¿Sí? En cambio, el presupuesto general del Estado, primero, ¿qué elabora? ¿Qué presupuesto elabora? Claro que el presupuesto del Estado básicamente se torna en dos nada más, ¿no? En cambio, el presupuesto empresarial tiene un sinnúmero de presupuestos. ¿Sí? Entonces, el presupuesto del Estado. Entonces, como el presupuesto empresarial, el primero que elabora es el presupuesto de ventas. El presupuesto del Estado, ¿cuál presupuesto elabora primero? ¿Quién sabe? Sería ingeniero el de necesidad, o sea, el de consumo. Porque ¿Cómo en el se llama Estado, ese? ¿Cómo se llama? presupuesto de gastos. Ese. Sí. ¿Por qué? Porque las entidades del Estado son entidades que
lo único que establecen es gasto. Entonces, todas las entidades a través del presupuesto elaboran este presupuesto, la estimación de los presupuestos, pero es de los gastos que tienen. Y luego, una vez elaborado el presupuesto de gastos del Ministerio de Finanzas, ¿sí? Cubre o trata de establecer el otro presupuesto que es el presupuesto de ingresos del Estado, para ver si alcanzan los ingresos a cubrir todos esos gastos. Entonces, es al revés. Es al revés. Entonces, primero, toda entidad, lo primero que elabora es el presupuesto de gastos. Hay entidades que, bueno, parte de acuerdo al organismo que sea, ¿no? Al organismo que sea, también están facultados para ellos generar ingresos, como son los municipios. Entonces, los municipios están autorizados a tener ciertos rubros, ciertos impuestos que ellos son autorizados a cobrar y que también forman parte de su presupuesto. Pero eso no es total, porque ustedes saben que todo organismo seccional recibe un presupuesto del Estado, en general del Estado. Se ayudan con estos otros, por ejemplo, el impuesto predial. ¿Sí? Entonces, esto es la parte de lo que comenzaron a hacer esto de las descentralizaciones, para que se ayuden parte de su presupuesto con estos ingresos a través del impuesto predial, el impuesto a las patentes, el otro que tienen creo que es, bueno, también de la revisión vehicular. ¿Sí? Entonces ayudan y hay las empresas, los organismos seccionales se ayudan ellos. Como les digo en el caso de los municipios, son ciertos rubros que les permiten ayudarse para autofinanciar su presupuesto, pero la mayoría recibe del Estado, porque son entidades que generalmente solo generan gasto. En cambio, las empresas son las que generan producción, ¿sí? Son las que generan los recursos para poder realizar las actividades. Aquí solo es gasto. Usted coge cualquier entidad, un ministerio, solo gasto. ¿Qué ministerio genera ingresos? Pero, ingeniero, una consulta. Bueno, muy aparte de lo que es de lo que son las entidades privadas, ¿no? Que ellos sí, pues obviamente miden los presupuestos con el afán de que se optimicen los recursos que se van a otorgar, ¿no? A los diferentes departamentos, áreas para mejorar la condición de las empresas. En el estado se da una situación de que cuando otorga el Ministerio de Finanzas, ¿no? Otorga un presupuesto para ciertas entidades gubernamentales, eh, prácticamente ellos tienen que consumir al 100% lo presupuestado, o sea, Sí, sí, sin una sí, así tenencia que es. tengan que devolver, porque yo he visto entidades, porque tengo amistades, los amigos que trabajan en algunas empresas de Estado, los cuales indican que tienen que a fin de año se desesperan porque tienen que, obviamente, utilizar ese presupuesto, o sea, Sí, por cualquier medio. Entonces, no ya, existe un control, en ese sentido no hay un ya. control. Por eso le decía, la parte de control sobre todo. Sí, la dirección y control. Ahora, verá, en los presupuestos hay no sé si ustedes conocen un sistema de ABC. Es una técnica que se aplica a costos, se aplica a ventas, se aplica a cobranzas. Es un sistema que está clasificado A, B y C. Entonces, en los gastos también. Entonces, el A le ponen en los gastos como los gastos más importantes, más prioritarios que tiene la empresa. Entonces, así va determinando hasta que en el C son los gastos que no son muy representativos, no son de gran importancia para la entidad pública, pero por algún motivo tiene que realizarlos. Ahora, dentro de esa clasificación se determina lo que se llama la calidad del gasto, ¿sí? En la cual, si una entidad pública elabora el presupuesto, ese presupuesto tiene que estar totalmente cubierto. ¿Por qué motivo? Porque es un presupuesto que dentro de la clasificación de los presupuestos, sí, es un presupuesto que se considera como fijo.
porque cada una de las actividades que se realiza en una entidad pública tiene una asignación determinada para cada una de ellas. Entonces, para sueldos, ¿cuántos empleados? Sueldos. Listo. Digamos que está asignado 3 millones para el pago de empleados. Eso no se mueve. Están los 3 millones. Asignado para suministro de oficina, tanto. Asignado para suministros de aseo, tanto. Asignado para movilización, tanto. Para mantenimiento, tanto. Eso se lo hace a través de las partidas presupuestarias. Pues toda entidad pública es a través de estas partidas que se elaboran y que cada entidad seccional, los gobiernos seccionales que dicen, entonces tienen que enviar eso. Y ahí tiene que estar, ahí contempla el gasto. Ahora, si al final del periodo no han gastado todo eso, eso se llama mala calidad del gasto. Y por ende, claro, que hicieron, creo que fue el gobierno anterior que hizo que tienen que devolver al Ministerio de Finanzas. Pero en cambio, para el siguiente año ya viene menos ese valor del presupuesto para esa entidad. No el que inicialmente tenían, sino menos lo que devolvieron. Entonces, si no hay una ejecución en el gasto, una ejecución, pero no es que simplemente por gastar, sino optimizar ese gasto en beneficio de la entidad, en beneficio de servir a la sociedad también, ¿no? Porque se supone que las entidades públicas están para servir a la sociedad. ¿Sí? Entonces, ahí les recortan el presupuesto y tienen que devolver. Así es. Entonces, está mal elaborado el presupuesto, está mal optimizado el presupuesto. Gracias por la inquietud. A eso se refiere. ¿Alguna otra pregunta? Creo que alguna compañera. Sí, buenas noches, doctor. No sé si me escucha. Sí, le escucho, sí. Ya, con respecto al tema de las instituciones públicas, yo creo que sí es un problema bastante grave. Yo trabajo en una institución y siempre solicitan cada 3 meses, hacen un recorte presupuestario porque no se ejecuta. Lógicamente, el Ministerio de Finanzas lo ve en forma macro, pero nosotros en la institución tenemos la parte corriente y la parte de inversión. Y básicamente es en los proyectos de la parte corriente, porque ellos, obviamente, como se ve en macro, solamente se ve que tengo un presupuesto que no he ejecutado. Sin embargo, estos proyectos son los que no ejecutan y están dentro de la parte corriente. Y justamente al final del año es cuando empiezan la problemática, pese a que cada 3 meses el Ministerio de Finanzas realiza reajustes. Inclusive nos solicitan, tienen que bajarse 4 millones de dólares o $40,000 en tal partida presupuestaria o en tal sección. Entonces sí es un problema eso, pese a que existe una dirección de planificación, que se supone que ellos deberían controlar la ejecución mensual, porque inclusive llevamos control de GPS, de GPR, levantamos la información, se carga la información y aún así siempre terminamos devolviendo dinero, pero por parte de los proyectos. Sin embargo, en la parte administrativa es donde empezamos a mermar el dinero que sí hace falta en suministros, por el tema de mantenimiento vehicular, mantenimiento de edificios. Ahí es justamente, o sea, no ejecutan en un lado, sin embargo, nos reducen a los demás. Ya, verán, esto así, ¿no? En lo que se maneja el presupuesto del Estado, ¿no es cierto? En definitiva, lo que yo decía en la parte de gastos, ¿sí? El presupuesto de gastos. En el Estado existen, en definitiva, 2 tipos de gastos, de presupuestos de gastos. El gasto corriente. El gasto corriente, que en definitiva tiene que ver con los sueldos del personal. Y algo otros suministros que tiene la entidad pública. Y el otro es el gasto de inversión. Entonces está aquí el gasto corriente, que se paga sueldos, los suministros, hay a veces mantenimiento y todo eso. Y el otro es el gasto de inversión,
en los proyectos de inversión social que va a realizar la entidad pública, ¿sí? Que va a realizar la entidad pública. Entonces, todo esto se maneja a través de las partidas presupuestarias, que son asignadas por el Ministerio de Finanzas, a través del Estado, ¿no? Ministerio de Finanzas. Entonces, usted que trabaja en unidad pública, usted tiene un sueldo, pero está asignado una partida presupuestaria. Ahora, en lo que tiene que ver con la dirección, planificación del presupuesto general del Estado, ¿sí? Entonces, ahí viene digamos así, este inconveniente. ¿Sí? Si el manejo, lamentablemente el mal manejo, es decir, la mala organización, la mala dirección en cuanto al manejo político que se hace de esto, ¿sí? Entonces, el Estado, por ejemplo, a través hablamos nosotros del gobierno, el gobierno, por algún motivo, algunas circunstancias, ¿sí? Le pongo el ejemplo, para que no, tal como una determinada comunidad, ¿sí? Para que no haga ningún problema en cuanto a una manifestación, a alguna circunstancia de esas, entonces, ¿qué hace el Estado? Entonces dice, nosotros les vamos a asignar, estos son extra presupuestarios, le vamos a asignar recursos, ¿sí? Para que ustedes no hagan ningún inconveniente, ninguna manifestación, ninguna huelga. Bueno, pongamos como ejemplo nada más. Entonces, ¿qué es lo que hace el Estado? A través del ministerio, en las distintas actividades, en las distintas entidades, entonces les dicen que tienen que reducir su presupuesto. Entonces, internamente esa entidad ve dentro de lo que están las asignaciones, ¿sí? Ve de dónde puede reducir ese presupuesto. Entonces, le toca volver a ajustar, pero hace un ajuste negativo al presupuesto, ¿sí? Y así hablamos de un sinnúmero de cosas que ustedes han oído. Entonces, el Estado va a asignar recursos para determinado sector o sector social, etcétera, por algún motivo. Sí, por algún motivo. Entonces coge y va recortando el presupuesto de las otras entidades o de los otros departamentos. Pero eso es una mala organización del presupuesto, porque no puede, si ya está asignado, no puede ir reduciendo. Porque ya está definido, el presupuesto del Estado por lo menos es rígido, es fijo eso. Entonces van por alguno de esos motivos, entonces van asignando recursos de él. Vean, ¿no es cierto? Por ejemplo, dicen, sí, porque son también parte de que manejan así su política, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice, vamos a aumentar ¿cómo se llama? Este bono solidario, digamos. Vamos a aumentar a $120 o a $200. Esa asignación, ¿de dónde? Para asignar esos recursos. Entonces, muchas veces se van a las entidades y les dicen que hagan recorte a sus presupuestos. Que tienen que hacer un recorte al presupuesto, a los presupuestos internos que tiene. ¿Sí? Porque el Estado requiere de esos recursos. Como le digo, el Estado lo que más hace es gastar. Entonces, no hace un eficiente manejo de los ingresos, ni tampoco de la utilización de los impuestos. Esto siempre ha pasado. No es novedad nosotros. No es novedad que tengamos siempre un presupuesto deficitario, en el cual los gastos son mayores que los ingresos. No es novedad. Entonces ahí vienen los ajustes del presupuesto. Para cubrir ese presupuesto, vamos a aumentar los impuestos.
O también vamos a reducir estas asignaciones que se da a las distintas entidades, a los distintos organismos estatales. Y eso lo hacen, ¿no? Eso lo hacen, eso. O sea, aquí más es la parte, más es esta parte del ego político que el beneficio social que se da. ¿Sí? El beneficio que se establece. Porque todo gasto, eso sí lleven ustedes como parte, ya estamos hablando de lo que es ya las finanzas personales y las finanzas de las empresas privadas. Todo gasto que se hace debe tener un beneficio. Si no, el gasto es innecesario. Y si ese beneficio le representa recursos monetarios, recursos financieros, mucho mejor. ¿Sí? Entonces, nosotros en lo personal, cuánto de nuestros gastos no hemos tenido beneficio de eso? Igual en lo que es relación con las empresas. Las empresas no pueden ellos, ¿sí? Desperdiciar recursos, desperdiciar dinero, no pueden. No pueden. Porque son recursos que ya no se pueden recuperar. Nos vamos a los gastos de inversión. Una empresa no puede hacer un gasto de inversión mal realizado. Entonces, por ejemplo, solo para ponerles de ejemplo. Entonces, una empresa hace un gasto de inversión en maquinaria. Y ustedes saben, la maquinaria es costosa. Que tenga un promedio 4 millones una maquinaria. ¿Sí? Entonces, esta maquinaria tiene una capacidad máxima instalada para producir. Ya, pongamos de 500,000 unidades. Ya. Para producir 500,000 unidades de esta maquinaria de empresa va a ser un gasto, se llama gasto de inversión. Es un gasto. Sí, para adquirir esta maquinaria. Pero en cambio el mercado de la empresa, el mercado que tiene la empresa es de apenas 200,000 unidades. Entonces, ¿qué hace con esta diferencia? Si aquí compró para producir 500,000 unidades, pero solo puede producir porque su mercado, sus ventas solo es de 200,000. La subutilización de la maquinaria, esto es pérdida para la empresa. Entonces, es hecho un mal gasto. Es hecho un gasto de inversión mal. Porque la empresa está perdiendo al no producir 300,000 unidades que tiene la capacidad instalada de esa maquinaria. Entonces, a eso es lo que se refiere. Hay cosas muchísimas que establecen, pero que en la parte empresarial muchas cosas no toman en consideración. ¿Sí? Y hay otras empresas, claro, a nivel mundial que toman todo en consideración y todo lo que recomienda la técnica presupuestaria, la técnica financiera. Entonces tienen y logran el éxito. Aquí vea, simple así. ¿Sí? Son desperdicios de recursos.
Tampoco una empresa puede abastecerse en grandes cantidades, grandes volúmenes de materia prima o de mercaderías. Para adquirir mercaderías, para adquirir materia prima, tiene que estar en función, por eso es que tiene que estar integrado, en función de sus ventas. Sí, porque si compra demasiada materia prima va a tener almacenado ahí, porque su mercado es pequeño, no vende mucho, pero, o sea, pero adquirió esa materia prima por si acaso suba después esa materia prima. No puede. Entonces tiene amontonado la materia prima, quedó ahí. Entonces verá que todo tiene su técnica, todo tiene su estrategia, todo tiene su direccionamiento en cuanto a estas actividades que tiene la empresa. Igual la mercadería, no puede adquirir mercadería por, así le den barato, mucho más barato, dice, yo espero ganar. Lo que decía la compañera, demasiado optimista, espero yo ganar tanto con esto, pero si no puede vender porque su mercado es limitado o porque el producto ya está un poco descontinuado en el mercado, entonces se quedó con eso. Y ahí le pongo un ejemplo. Usted en un negocio en lo que tiene, en este negocio de la telefonía celular. Ahí para abastecerse de la telefonía de los teléfonos celulares, usted debe tener un tino inmenso. No puede usted abastecerse y tener en demasía la mercadería. ¿Por qué motivo? Porque de un rato a otro queda obsoleto por la tecnología. Y hay muchísimos de estos, que antes eran las distribuidoras de telefonía celular, las distribuidoras de teléfonos celulares. Antes había una gran cantidad de negocios, ahora ya casi no hay nada. ¿Por qué motivo? Porque la tecnología, pues. De un rato a otro está cambiando. Ya queda el teléfono que usted tenía al comienzo, que adquirió para vender, y adquirió en exceso. Sí, ya no se vende. Entonces, todo eso es lo que se desperdicia en cuanto al gasto. Entonces, se desperdicia el dinero. Está mal asignado, mal distribuido el dinero para adquirir eso. Y la empresa pierde. La empresa va perdiendo. Sí, y también tiene la parte de conceptos, ¿no? También tienen la parte de conceptos las empresas. En lo que es esta asignación en el presupuesto, en lo referente al gasto, porque siempre, muchas veces han cometido también errores en eso. Entonces, muchísimos errores han cometido las empresas, lo que les ha costado pérdida, les ha determinado como pérdida. Muchas de las actividades. Entonces, en esta parte, dentro de las empresas que ustedes han oído, dice, una pregunta. Sí, dígame nomás. En el ejemplo que usted nos puso acerca de esa maquinaria, ¿qué se podría hacer para minimizar esta pérdida? Porque es una pérdida bastante importante debido a la capacidad que tiene la maquinaria y la inversión que Ahí se entra hizo. la otra parte que le digo, pues como la empresa tiene que estar integrada, tiene que buscar, para eso está el gerente de ventas, que tiene que abrir nuevos mercados. Tiene que buscar nuevos mercados para que esos mercados demanden lo que va a producir la maquinaria. Tendrían que presupuestar para el diferencia. próximo año unas ventas del doble. O sea, bueno, claro, solo estaba como ejemplo, ¿no? Solo estaba una de las cosas para poder utilizar la capacidad que tiene la maquinaria, si no va perdiendo. ¿Ves lo que es perder? De dejar de producir y dejar de vender. Entonces tiene que buscar nuevos mercados para poder ampliar su cobertura. Si no pierde, esta es una de las soluciones. Entonces oímos hablar nosotros de reducción de gastos, dice la empresa.
Sí, hay también técnicas, estrategias para reducir gastos o para reducir costos. Pero ahí deben tener muchísimo cuidado en cuanto tiene que ver con algo que nosotros ya ahora ya estamos teniendo mayor cultura sobre eso, ¿sí? Que es la calidad. Entonces, ese es otro factor. Entonces, si nosotros no tenemos como empresa un producto bueno, un producto de calidad, ¿qué va a pasar? Hay empresas que han cometido ese error. Hay empresas que han cometido esos errores. Entonces, por reducir costos, reducir gastos, en cambio, la parte han descuidado el producto o su artículo. ¿Sí? Ya, entonces tenemos ahora estos objetivos de los presupuestos. Por eso dices integral, planear integral y sistemáticamente todas las actividades que la empresa debe desarrollar en un periodo determinado. Vean, por eso les pongo, por eso les estoy yo comentando esta parte integral. Toda la empresa tiene que estar integrada. Porque si no va a tener consecuencias diferentes. No puede decir, ¿sabe qué? Este departamento es mejor, aquí les voy a pagar mejor, aquí esto que... Entonces va a crear hasta un clima laboral mucho más complicado. Entonces aquí, controlar y medir los resultados cuantitativos, cualitativos, y fijar responsabilidades en las diferentes empresas, en las diferentes dependencias de empresa, para lograr el cumplimiento de las metas previstas. Entonces, una de las metas de la planificación, de la elaboración del presupuesto, es que a través de eso y del óptimo uso de los recursos, las empresas generen ganancia. Porque está debidamente controlado todas esas asignaciones y están optimizadas todas esas asignaciones. Hablemos nosotros, dice la compañera, el personal de ventas, ¿cierto? Pues usted destina, la empresa destina recursos para el personal de ventas, para los vendedores. Entonces, ¿cómo optimiza eso? ¿Cómo el resultado final, estos resultados que están aquí? Las metas es que el vendedor siempre vaya incrementando las ventas. Ese es el resultado final. Entonces, ¿qué tendrá que hacer para que esa persona, sí, sea más eficiente? Produzca más, en definitiva. Aquí también, vean, lo que estamos siempre hablando. Coordinar los diferentes centros de costo para que se asegure la marcha de la empresa en forma integral. Entonces, la asignación tiene que ser completa para cada uno de ellos. Y hay que controlar todo ello. Ya. Finalidades de los presupuestos: planear los resultados de la organización en dinero y en volúmenes. Controlar el manejo de ingresos y egresos de la empresa. Sobre todo, ¿por qué motivo? Porque está de por medio el dinero. Entonces, por ejemplo, en las empresas, ¿qué le dice la técnica administrativa en las empresas? Solo es la parte de lo que es esta gestión administrativa, porque si hay una mala gestión administrativa en la empresa, los demás resultados no van a salir óptimos. Y por ende, como le digo, la incidencia financiera va a ser más nefasta. Entonces, la técnica financiera, la técnica administrativa, les recomienda a las empresas
le recomienda que los directivos, los gerentes en la empresa, ¿sí?, no sean del grupo familiar. Por ejemplo, el dueño de la empresa puede ser gerente general, supongamos, o presidente ejecutivo. Pero el gerente general, el gerente de ventas, el gerente administrativo, el gerente financiero, no deben ser, le recomienda que no deben ser del grupo familiar. Porque hay muchos intereses en juego de por medio. Entonces deben ser personas ajenas al grupo familiar. Y nosotros tenemos aquí un sinnúmero de empresas familiares que han fracasado por los grupos familiares. Entonces, claro, el manda más el padre de familia, ¿cierto? Presidente ejecutivo, dueño de la empresa, puede estar gerenciando. Un familiar está de gerente de ventas, el otro está de gerente administrativo y así. Entonces, ¿qué ha sucedido? Como hay intereses creados dentro de ellos, entonces se viene a desmoronar. Y ustedes tienen ejemplos muchísimos dentro de ellos. Y nosotros tenemos entidades de empresas grandes que desaparecieron de nuestro medio. Por este grupo familiar, no sé si ustedes oyeron que había esta empresa, la Huesco, no sé si ustedes oyeron alguna vez. Sí. Esa es una empresa era de pinturas, la mejor empresa, llegó a ser la mejor empresa aquí en el país. Grupo familiar. Grupo familiar. No sé cómo estaría determinado dentro de los estatutos que tenía la empresa, pero 1 año o 2 años era gerente general un hermano, después era el otro hermano, y así. ¿Sí? Entonces comenzaron con esos problemas familiares, se acabó la empresa. Se acabó. El otro, el Banco del Pacífico. El Banco del Pacífico era antes particular. Entonces el dueño era un señor Laniado. Asimismo, grupo familiar, se acabó el banco. Entonces el Estado tuvo que asumir el banco, ¿no? El del Pacífico es Banco del Estado. Claro que tiene una administración externa. Sí, pero el Banco del Pacífico, porque tomó el Estado, no se cerró, no se quebró ese banco. Entonces es grupo familiar. El Filambanco, grupo familiar. Entonces no es aconsejable porque tiene demasiados intereses creados dentro de eso. Entonces esto, claro, definitivo con lo que es los presupuestos. Ya. Entonces aquí tenemos una pequeña clasificación de los presupuestos. Sí, el que vamos a ver nosotros es el relacionado. Ve, aquí los estáticos fijos o asignados. Como les decía, vea, se utilizan en el sector público. Este tipo de se utiliza en el sector público, porque hay una asignación de recursos fijos para cada entidad. Y como le digo ahí, en la parte de las entidades públicas, si no ha utilizado toda esa asignación, entonces le toca devolver y no ha tenido calidad del gasto. Así saben llamar eso. Entonces hay los presupuestos flexibles, que son la mayor parte que tienen estos presupuestos flexibles, porque van cambiando, se van ajustando de acuerdo a las circunstancias en que se presente el entorno. Entonces, como le digo, si subieron los aranceles, entonces usted hizo un presupuesto, ¿sí?, con un determinado precio de sus productos. Entonces subieron los aranceles, subieron los impuestos. Entonces tiene que ajustar ese presupuesto, porque ya se viene a distorsionar, ya no va a ser real ese precio, o por lo menos no va a ser un poco real, sino ya queda muchas veces bastante diferente de lo que se elaboró. Entonces, según el periodo de tiempo, a corto plazo, a largo plazo. A corto plazo estamos hablando nosotros
Generalmente, nosotros tenemos el presupuesto de las empresas a un año. Cada año elaboran las empresas el presupuesto, igual como las entidades del Estado. ¿Sí? Y a largo plazo estos son presupuestos para grandes programas de desarrollo, grandes inversiones que hacen, a largo plazo. Programas de desarrollo generalmente se aplica esto. Esto es lo que vamos a ver nosotros, según el campo de aplicación en empresa. Estos presupuestos, como le digo, estos presupuestos ustedes tienen en la plataforma, tienen este documento que les estoy enseñando. Según el campo de aplicación en empresa. Son de operación o económicos, y acá tenemos el presupuesto financieros. Y vayan contando ustedes cuántos elaboran. Los presupuestos de operación. Toma en cuenta la planeación detallada de las actividades que desarrolla en el periodo siguiente. ¿Sí? Y al final, este presupuesto de operación económica, ¿qué se llama? ¿Sí? Se resume en el estado de pérdidas y ganancias presupuestadas. Entonces aquí tenemos, el presupuesto de ventas, la base. De ahí viene presupuesto de producción. Entonces dentro del presupuesto de producción, consumo de materiales, uso de materiales, costo de materiales, presupuesto de compras, presupuesto del costo de producción, presupuesto del efectivo, presupuesto y los presupuestos maestros, de tesorería, el presupuesto de caja, presupuesto de erogaciones capitalizables. Este es el presupuesto que vamos a ver nosotros. Porque los otros simplemente son, de acuerdo a una clasificación, determinados. Pero el que se aplica es el presupuesto según la actividad que se realiza. Este de aquí. El campo de aplicación dentro de la empresa. ¿Sí? Luego tenemos nosotros presupuestos del sector de la economía. Presupuestos del sector público, planes, políticas, programas, proyectos del presupuesto del sector público. Del sector privado, de aquí también. Bueno, este es de acuerdo al sector, ¿no? Sector privado, los presupuestos empresariales. Entonces tenemos en esa parte la clasificación. Ya, entonces de este otro cuadrito que teníamos nosotros aquí. Ya. Entonces aquí tiene también algunas referencias que ustedes pueden establecer. Objetivos de herramienta de planificación. Como les decía, para poder planificar todas las actividades de la empresa a corto plazo. Controlar, ya hablamos del control y evaluación de la marcha de la empresa. ¿Sí? De la integración, integrador y corrector de la estrategia global de la empresa. Como les decía, error gravísimo en la empresa que quiera dividir a los departamentos. Solo es estructura nomás lo que están divididos. De ahí tiene que estar todas las dependencias integradas. Entonces hacían nuevamente, como le comento, en las empresas cuando hacían algún festejo, decían el mejor departamento de la empresa. Gravísimo error. Entonces la persona que hablaba, que era el dueño, el gerente o el propietario, etcétera, ¿sí? Esa persona no sabía administrar la empresa. Y aquí, requisitos, dirección. Bueno, esto es en la parte de elaboración del presupuesto. Asimismo, en la información. Y lo que respecta para el control del presupuesto. Entonces tenemos nosotros las fases, planificación, hay que planificar el presupuesto, poner en marcha el presupuesto y elaborar las etapas presupuestarias. Entonces esta es una parte, como les decía, de la teoría, ¿no? Y aquí también tenemos nosotros los principios de la presupuestación. Estos principios están relacionados con el proceso administrativo. La previsión.
Entonces tenemos 3 dentro de la previsión: predictibilidad, determinación cuantitativa y objetivo. El presupuesto es cuantitativo. Y de ahí viene el principio de planeación o de planificación. Entonces todo esto que contempla el presupuesto dentro de los principios del presupuesto. La planeación, como le digo, el proceso administrativo del presupuesto. Previsión, costeabilidad, flexibilidad, unidad, confianza, participación, oportunidad y la contabilidad por áreas de responsabilidad. Y ahí tenemos el otro principio, que es el de organización, orden y comunicación. Y ahí viene el principio de dirección, autoridad, coordinación. Entonces, dentro de la coordinación, aquí confundimos nosotros la parte de la palabra en la definición de coordinación. ¿Sí? Nosotros confundimos la coordinación y creemos que el coordinador es el que manda. No es así. Entonces, estamos nosotros designándose de lo que es coordinar. Sí, entonces tenemos errado, nosotros oímos decir es el coordinador. ¿Sí? Entonces es el que organiza, es el que lleva a cabo e integra toda una actividad que se puede realizar entre un grupo de personas, la coordinación. Pero en cambio en nuestro medio tomamos como que esa persona, ese coordinador es el que manda y el que hace y deshace. Entonces, fíjense los términos que se establecen, ¿sí? Que no son manejados. Esta parte de la comunicación. Nosotros hasta ahora no vamos a aprender nosotros a comunicar. ¿Y cuánto por la comunicación? A principios de la organización, el orden. Entonces, los presupuestos tienen un orden y tienen que comunicarse. ¿Y cuánto se ha perdido? Hablamos en recursos por la mala comunicación. ¿Sí? Entonces, tantas técnicas de comunicación, pero siempre fallamos. El control. Reconocimiento, excepción, normas y coincidencia de los costos. Aquí ya se ven los resultados respectivos con lo que se establece en los presupuestos. Son fases, ¿no? Usted ve aquí, en lo que tiene que ver estos principios de la presupuestación, que en definitiva es el proceso administrativo, y casi se aplica lo mismo. Si usted revisa en la parte de administración, ¿cuál es el problema que al aprender o al querer aprender administración? Que nosotros vemos una gran cantidad de teoría, ¿sí? Pero lo que sucede es que esa teoría que nosotros hemos estudiado, hemos leído en la administración, y que muchas veces no es solo pura teoría. El problema de ahí es la creatividad. ¿Quién pone en marcha de eso? ¿Quién crea eso? ¿Sí? Para la empresa. Entonces, dentro de aquí, ¿quién hace una comunicación eficiente de la empresa? Conoce muchísimas técnicas teóricas de comunicación. ¿Y quién aplica y quién elabora una comunicación que sea eficiente dentro de la empresa? Esa es la creatividad. Entonces, las distintas asignaturas le dan un sinnúmero de técnicas. Igual como este caso, los presupuestos. ¿Sí? En los presupuestos que tiene que prevenir para planificar el presupuesto. Si no se da eso, entonces ya comienza a venir. Por eso es previsión. Porque parte del presupuesto hay que tener estas previsiones sobre el presupuesto. ¿Sí? No podemos nosotros lanzar sin antes costear ese presupuesto. ¿Sí?
Es decir, cuantitativamente tenemos que determinar los estimativos que va a tener ese presupuesto. El presupuesto flexible. En la parte de los presupuestos empresariales son flexibles, porque tienen por A o B circunstancias, se van ajustando esos presupuestos. Ya le digo simplemente en lo que es variación de precios. En las variaciones de precios se pueden ir ajustando estos presupuestos. Ya, bueno, esto es unidad, confianza, la participación de todos, bueno, es la parte que le complementa. El orden. En la organización, el orden. Sí, aquí, los principios de dirección, autoridad. ¿Y quién está coordinando que marche bien la asignación de los recursos? No, sino no es ninguna otra cosa diferente que es coordinar. Sí, que se asignen bien los recursos a cada una de las unidades de la empresa. Ya, entonces tienen este documento, tienen ustedes algunos documentos que pueden ustedes leerse, ¿no? Leerse y son complementos de lo del presupuesto. Nosotros en la parte teórica no nos vamos tampoco a centrar, ¿sí? Sino que vamos a la parte esencial que vamos a tomar en consideración. Ya. Entonces, como les había dicho, nosotros también en la parte esta de lo que estamos, no hemos tenido estos primeros 2 días, entonces vamos ya mañana a iniciar ya la parte ya que nos interesa, ¿sí? En los presupuestos por el campo de aplicación. Entonces, ese presupuesto que vamos a ver nosotros, que se divide en operativos y financieros, que toda empresa lo hace, toda empresa desarrolla eso. Entonces, ese presupuesto es el que vamos nosotros ya desde el día de mañana, ¿no? Desde el día de mañana ya comenzamos nosotros por la aplicación de los presupuestos. ¿Sí? Si tienen alguna pregunta, por favor. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, en cuanto a las evaluaciones, ¿tendremos evaluaciones semanales o cómo serán las evaluaciones con usted? Verá, para hacerle, bueno, digamos la parte de sinceridad, es muy difícil que nosotros, no imposible, no, sino que es muy complejo de que hagamos nosotros una prueba, digamos así. Lo que se tendría que hacer es esa prueba aparte, fuera de las clases que tenemos. Sí. Entonces, porque como le digo, nosotros tenemos que hacer una parte práctica, ¿sí? ¿Cómo se elabora un presupuesto de ventas? ¿Qué métodos nomás existen y aplicar esos métodos y desarrollar esos métodos? El presupuesto de producción, ¿cómo se elabora un presupuesto de producción? ¿Cómo se elabora un presupuesto de consumo de materias primas? Sí, no es tampoco complicado, pero por ese motivo nosotros necesitamos incluso más tiempo de las 4 semanas. Sí, entonces es un poquito tedioso que nosotros hagamos eso. Salvo el caso de que yo les diga, bueno, yo les envío una prueba para que hagan aparte, ¿no? Para que hagan, por ejemplo, un fin de semana, ¿qué sería eso? Sí, de ahí en cuanto tiene que ver a los trabajos, a las tareas, por lo menos vamos a tratar de hacer uno por semana. En cuanto a eso. Ingeniero, Ok, una consulta adicional. Con respecto a los materiales que tal vez necesitemos, por lo que usted nos indica que vamos a elaborar el presupuesto, tal vez vamos a manejar Excel o un cuaderno de cuadros, no sé si nos puede No, comentar nosotros vamos a hacer, ¿verdad? Nosotros vamos a hacer el Excel y también se acompaña de una calculadora. Ok, Sí, vamos nosotros a desarrollar, vamos a poner Excel. No vamos a estar aplicándole fórmulas de Excel. Usted si quiere le pone con fórmulas, sino que vamos haciendo nosotros para que le vaya entendiendo. ok, gracias, ingeniero.
cada paso que va dando, porque los presupuestos, muchos de los presupuestos tienen fórmulas. Son fórmulas presupuestarias. Pero lo que vamos a aplicar son esas fórmulas. Cuantitativamente. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Sí, disculpe, doctor, buenas noches. Quería saber el tema del autoinstruccional, como son 4 semanas que vamos a trabajar a tiempo completo, como que un tiempo un poco ajustados. Más o menos de qué se trata el autoinstruccional para tener una idea. Verá, el autoinstruccional es una parte práctica que usted tiene que hacer todos los presupuestos en forma integral. Entonces, mañana ustedes hay que preguntarle, no sé, compañero presidente, que nos indique más o menos cuántos alumnos están, creo que son de 2 paralelos. Sí, para Sí, ver. somos de 2 paralelos. Somos 2 paralelos. El día de mañana, grupos para que puedan hacer. Sí, para que puedan hacer el autoinstruccional. Ya, entonces, por ahora les dejo, ¿no? Nos conectamos el día de mañana. Muchas gracias, una buena noche. Ya tienen el mismo link y todo, ¿no? Mismo idea. Ingeniero, disculpe una pregunta. Lo que pasa es que la hora de ingreso es a las 5:30. Las personas que salimos tarde de la oficina, Usted se conecta nomás. Ya, ok. Se conecta porque incluso le digo, usted va a tener la clase grabada también, pero en lo posible trate de conectarse, trate de integrarse. No, sí, pero a las 6, ya, le agradezco. Bueno, ya, pasen bien, hasta mañana. Gracias, igual. Hasta mañana. Hasta mañana, gracias.